Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este servicio de oración que tendremos, esperando que sean de los últimos. Estamos gozosos porque muy pronto podremos regresar aquí a la casa de nuestro Dios para poder estar todos juntos como hermanos. Pero por lo pronto vamos a dar una oración para poner en las manos del Señor el servicio de esta tarde. Oremos ahí en sus hogares. Les pido que con reverencia nos inclinemos y cerremos nuestros ojos. Señor, Padre bendito, te agradecemos por este bello día que nos has dado, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos estás permitiendo, Señor, estar teniendo esta transmisión, Señor, para que todos aquellos hermanos que no nos han podido permitir venir a la iglesia, Señor, puedan escuchar de tu palabra, Señor. Y también, Señor, te agradecemos porque solo tú, Padre, has hecho posible que las autoridades estén iniciando los procedimientos necesarios, Señor, para que podamos regresar las iglesias a tu templo, Señor, para poder, Señor, seguir alabando y bendiciendo tu santo nombre en tu casa de oración, Padre. Te pedimos, Señor, que seas en esta tarde-noche, Señor, con el predicador, Señor, que puedas, Señor, tú ayudarnos, Señor, a nosotros en nuestros corazones a entender tu palabra, Señor, que será transmitida a través de tu siervo, Señor, que podamos aplicarla a nuestra vida diaria y poder, Señor, crecer tanto espiritualmente, Señor, como también predicar a otros, Señor, para que podamos crecer también en cantidad de hermanos, Señor. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
dulce será mi meditación. En él yo me regocijaré en Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová.
este momento vamos a tener nuestra lectura bíblica. Les pido por favor que estemos en la epístola de Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 18. Vamos a tener ahí nuestra lectura bíblica. Antes de tener nuestra lectura bíblica, les agradecería que hiciéramos una oración a Dios para que Él nos dé entendimiento de su palabra. Inclinemos nuestros rostros. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres bueno para con nuestras vidas. Tú nos cuidas, nos proteges, nos tienes con bien en medio de cualquier situación, en medio de esta situación y otras muchas que hemos pasado durante nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque tú estés al tanto de nosotros, porque tú nos bendigas en todo momento, tengas de nosotros misericordia y nos muestres continuamente tu amor. Y te agradecemos por tu palabra y te pedimos que nos des el suficiente entendimiento para comprenderla y para disponernos a ser hacedores de ella. Señor, no lo merecemos, pero te lo pedimos en este momento, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Dijimos Santiago, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 13 al 18. Esos son los versículos que vamos a tener en este momento para meditar y reflexionar. Recordemos, es jueves el día de hoy y debemos tener esta meditación porque es necesario que oremos. Dice la palabra de Dios así, 1 del 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Palabra de Dios, démosle gracias a Dios porque podemos tener una copia de su palabra con nosotros y a partir de ella estar dispuestos a aprender. Recordemos un poquito lo que hemos aprendido en los versículos previos. Hemos estado en la epístola de Santiago y hemos visto ya los 12 versículos previos. En medio de esos versículos previos, Dios nos ha mostrado, utilizando al escritor, algunas enseñanzas que tenemos que tener para nuestras vidas. La primera enseñanza que nosotros aprendimos es que nosotros debemos manifestar una actitud positiva ante las pruebas. Decía el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es tener una actitud positiva. Cuando nosotros vemos esto, decimos, ¿cómo vamos a tener una actitud positiva? Esto se enlaza con lo siguiente que Dios nos dijo en el versículo siguiente, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Nuestra fe está puesta en Dios. Y entonces, si nuestra fe está puesta en Dios, nosotros tenemos que ver que las situaciones que estamos viviendo reflejan el buen propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces nosotros hemos entendido la ocasión anterior que estuvimos con Santiago, que a pesar de estar en una situación difícil ahora y en tiempos pasados,
nosotros tenemos que estar entendiendo que siempre en medio de nuestras vidas hay un propósito de parte de Dios y es bueno. Dice su palabra, lo recordamos muy bien. Tengo para vosotros planes de paz, de bien, no de mal. Y eso nos hace seguir adelante. Tenemos que saber también, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos esperar. Esa es la parte que es difícil para nosotros. Dios nos pide que nosotros seamos pacientes, que nosotros tengamos la característica tan particular de ser pacientes para que se alcance la obra completa. Él tiene un plan, pero quiere enseñarnos, y la enseñanza es paulatina. La enseñanza no es de un instante al siguiente instante, es progresiva, es paso a paso. Entonces, Dios quiere que aprendamos, y en medio de ese aprendizaje no solo es acumular información, sino que en medio de ese aprendizaje nosotros tenemos que buscar algo importantísimo. 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría viene de Dios. Entonces, tenemos que buscarla, tenemos que pedirla, tenemos que solicitarla. Tenemos que estar seguros de que Él nos la ha de dar. Nos la ha de dar en el momento apropiado. ¿Cómo tenemos que pedir esa sabiduría a Dios? Tenemos que pedir esa sabiduría a Dios, dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debemos confiar en Dios, debemos pedir con fe, sin vacilar. Debemos estar seguros, porque si no, seríamos como la onda del mar, que va de un lado hacia el otro, y que es llevado de aquí para allá sin ningún sentido. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos, además de esto, dicen los siguientes versículos. Voy a tomar del 9 al 10, es decir, voy a saltar un par de versículos. El hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. ¿Qué nos quiere decir esto? Es el 9 y 10 el que quiero tomar. Y básicamente, como ya los vimos la ocasión anterior, no quiero abundar en esto, pero nosotros tenemos que estar entendidos en que nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Tenemos muchas cosas, muchísimas, y realmente uno, cuando se pone a analizar las cosas que Dios nos ha dado y lo que nosotros le hemos dado a Dios, realmente quedamos a deber muchísimo, porque Él nos ha entregado las riquezas que Él tiene, lo abundante de su gracia, lo abundante de su misericordia, lo abundante de su amor, y todavía tiene mucho más para darnos. Y nosotros, ¿qué le hemos regresado? A veces nosotros hemos sido tacaños, perdón por la expresión, hemos sido avaros y egoístas para con Dios. Ante las muestras que Él nos ha dado, nosotros no hemos estado dispuestos a compensarle, a responderle apropiadamente. Y dice el último versículo de lo que ya vimos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces nosotros tenemos
que estar dispuestos a pasar por las pruebas, dispuestos a pasar por los exámenes y escrutinios divinos, porque al final está una recompensa y nosotros tenemos que estar esperando. Nosotros tenemos que estar entendidos de que Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Nosotros nos encontramos en situaciones que a veces no entendemos. Nosotros vamos a ver ahora que nos encontramos inundados realmente por aflicciones. En medio de las aflicciones que nosotros hemos tenido y que seguiremos teniendo muy seguramente por lo que hemos leído, ahí en medio de todo eso tenemos que comprender el propósito de Dios para perfeccionarnos, para hacernos madurar, para que finalmente se consiga de parte de nosotros que nosotros sepamos alabarle, sepamos reaccionar apropiadamente ante lo que Él está haciendo. Porque una cosa tenemos que saber, Él sabe lo que está haciendo, Él no está haciendo las cosas a la deriva, Él tiene planes importantes. Entonces nosotros tenemos que estar entendidos de que Dios no hace las cosas a ver si salen. Él sabe lo que está haciendo y Él está buscando siempre nuestro bien. Nosotros vemos la iglesia del Nuevo Testamento, concretamente esta, a la que fue dirigida esta epístola. ¿Cómo estaban? Ellos estaban en aflicción. Por eso se escribió esto, porque estaban en aflicción. Y luego nosotros nos preguntamos cuando reaccionamos ante la respuesta a esta pregunta de cómo estaban ellos, la respuesta fue en aflicción. Y la siguiente pregunta encadenada que viene ante esto es cómo respondieron ellos frente a la aflicción que estaban pasando. Y hay que ser realistas, ellos eran exactamente igual que tú e igual que yo. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque no habla de seres perfectos, habla de seres humanos. Ellos empezaron a autocompadecerse, así como nosotros hacemos, exactamente igual como nosotros hacemos. Pobrecito de mí, cómo sufro, mira todo lo que estoy pasando. Es nuestra naturaleza terrenal, naturaleza pecaminosa. No vemos siempre el punto de vista de Dios, lo que Él hace en nuestras vidas no lo estamos viendo. Ellos tenemos que recordar también, ya recordamos a esta la iglesia del primer siglo, a quien fue dirigida esta epístola, que por cierto, ¿a quién fue dirigida? Dice que son por ahí, nos encontramos en el primer versículo, vamos a ver si lo tienen y si lo podemos leer. En el primer versículo creo que dice a quién está dirigida, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Entonces estos son a quienes está dirigido esto. Entonces ya nos vimos a ellos, ya nos vimos a nosotros, vamos a ver a otros, vamos a recordar a Israel en el desierto. Cuando ellos comenzaron a sufrir, cuando ellos empezaron a padecer, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a murmurar. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? Lo mismo. Nosotros también hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque las cosas no salieron conforme a nuestro plan. Entonces empezamos a quejarnos, empezamos a enojarnos y después nos justificamos de lo que estamos haciendo. Aquí es donde decía yo hace un momentito,
Adán y Eva, ¿por qué hiciste esto? La mujer que me diste, ¿por qué hiciste esto? La serpiente. Y así, hasta que llegamos incluso a decirle a Dios, pues mira, ¿sabes qué, Dios? Pues es que la mujer que tú me diste, pues, ¿para qué me la dabas? Estamos haciendo lo contrario a lo que Dios espera de nosotros. Nosotros suponemos en nuestra mente, pues, ¿qué esperaba Dios? Si Él sabe cómo somos, ¿por qué nos manda una situación de este tipo? ¿Por qué permite en nuestras vidas una situación de este tipo? Nos disculpamos. Nos disculpamos diciendo, si Dios permitió esto, pues Él sabe cómo voy a responder, Él sabe cómo soy. Entonces, nos parece a ti y a mí que Dios tiene que aceptar las consecuencias de la situación que ella está produciendo. Los judíos a los que fue dirigido esto, las 12 tribus de la dispersión, es posible que estuvieran siendo perseguidos, es posible que estuvieran siendo víctimas de abusos en contra de ellos por parte de los paganos. Posiblemente había necesidades físicas y posiblemente había persecución. Dios, utilizando al escritor de esta epístola, les hace saber, un momento, vamos a ver la base verdadera del asunto. Vamos a ver realmente de qué se trata esto. Y encontramos dos principios fundamentales que Dios nos hace conocer, que son los principios de la epístola. Vimos en los versículos anteriores, los 12 versículos anteriores, que una fe viva soporta la tribulación. Y ahora vamos a ver el segundo principio, o una parte de él, en el cual nosotros nos encontramos que una fe viva vence la tentación. Por eso es que a nosotros decidimos titular el nombre de este pasaje, Venciendo la tentación. Cuando uno empieza a sufrir, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Cuando yo empiezo a sufrir, pasa lo siguiente. Yo pienso en mí y pienso en el problema en que estoy viviendo. ¿Se me olvidan algunas cosas? Seamos realistas. Sí se me olvidan algunas cosas. ¿Qué cosas se me han olvidado? Se me ha olvidado el amor de Dios, se me ha olvidado el plan de Dios, se me ha olvidado la protección de Dios, se me ha olvidado la misericordia de Dios, la gracia de Dios, se me ha olvidado que posiblemente haya uno que esté padeciendo lo mismo o más que yo. Empezamos a defendernos, dejamos de buscar el bien de nuestros hermanos. Entonces lo que estaba sucediendo en esa iglesia a la que fue dirigido, o en esas iglesias posiblemente hayan sido varias, dicen, hay gente que dice eso, porque como dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, dicen, pudieran ser varias iglesias. Ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban siendo expulsados de las sinagogas donde se reunían por lo que ahora creían. Ellos estaban sufriendo el rechazo de sus familias. Ellos estaban perdiendo sus empleos. Ellos estaban perdiendo sus negocios. Aquí a mí me viene
una imagen real, una imagen real de un evento sucedido para mí, que me gusta tanto el estudio de la Segunda Guerra Mundial, la imagen donde las tiendas de los judíos eran marcadas para que nadie comprara ahí y realmente sufrieran pérdida. Entonces, después de esta imagen, uno puede alegar con Dios, argumentar y ponerse a discutir con Dios. Bueno, si tú me mandaste esto, tú tienes que entender la reacción que yo estoy teniendo. Entonces te aguantas. Pero Dios les quiere hacer ver algo importante. Vayamos al versículo 13, que ya lo hemos leído, pero vamos a verlo nuevamente. En el versículo 13 es donde nosotros comenzamos nuestra lectura de esta ocasión. Dice el versículo 13. ¿Están por ahí? Listos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que, no es el 13, correcto, hasta ahí. Repetimos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ese es el 13. Y nosotros tenemos que aprender de esta porción de la palabra que la tentación no proviene de parte de Dios. Es cierto, Dios permite, pero nosotros tenemos que estar bien, con una comprensión clara y fidedigna de lo siguiente. Este versículo nos hace entender que las actitudes negativas que tuvieron ellos, que tuvo el pueblo de Israel, que tenemos nosotros, no hay razón para que nosotros tengamos esa actitud negativa. Dios no tiene nada que ver con la tentación. Luego nos surge la pregunta, entonces, ¿quién tiene la culpa? Cuando nos encontramos en una prueba difícil, ¿cómo respondemos? ¿La aceptamos? ¿Nos enojamos? ¿Nos quejamos? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros entendemos esto. Dios tiene un propósito en lo que sucede en nuestras vidas. Y nosotros vemos ese propósito. Él quiere perfeccionarnos, pero nosotros respondemos mal. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios o nosotros? Dios no tiene planes de mal para nosotros, ya lo habíamos repetido. La tentación no tiene nada que ver con Dios. Los siguientes versículos, el 14 y el 15, vamos a los siguientes versículos, 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esos son los siguientes versículos, y nosotros nos encontramos que la fuente de nuestra tentación es nuestro propio mal deseo. Nuestros propios malos deseos
son los que generan la tentación. Los hombres han traído el pecado a cuadro. Tú y yo, hombres y mujeres, hemos traído el pecado a cuadro. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo, Satanás, aquel de quien ni nombre alcanzó, solo alcanzó un título que es el enemigo, les acerca la tentación, nos acerca la tentación. Cuando nosotros vemos estos versículos, vamos a verlos otra vez, Juan 14 y 15, cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia, y luego nosotros nos centramos mucho en esa palabra concupiscencia, porque para empezar nos es extraña, pero es simple y sencilla la palabra. La palabra es antojo, eso que se te antoja, porque siempre cuando nosotros hemos visto esto, hemos tenido mucho la tentación a pensar en el deseo personal y lo hemos utilizado en muchas ocasiones para relacionarlo con deseos carnales, propiamente sexuales, pero realmente la palabra realmente es antojo. Y a mí se me antojan muchas cosas, se me antojan comidas, se me antojan bebidas, se me antoja poder, se me antoja crítica, se me antoja chisme. Hay muchos antojos en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, nosotros tenemos el deseo de actuar en base a nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos dando ocasión a nuestra actitud hacia Dios que salga. Nuestra actitud hacia Dios puede ser buena o puede ser mala. Y en nuestra carne nosotros a veces tomamos esto como una oportunidad, o más bien podríamos decir como una excusa de hacer lo que se me pega la gana. Yo elijo en el camino en el cual yo voy a andar. A veces, vamos a decirlo sinceramente, Satanás no tiene mucho que trabajar para motivarnos. Satanás no tiene mucho que hacer. Nosotros ya estamos bien listos, bien preparados para hacer las cosas malas. Versículos siguientes. Vamos a ver los últimos versículos. El tiempo ha pasado y tenemos que orar. Versículos 16 hasta el 18. Afortunadamente no hemos salido de aquí para dedicarle tiempo a la oración. Estamos en un tiempo especial en el cual nosotros estamos preparándonos para volver. 16 al 18. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y estos versículos están impresionantemente hermosos. Después de todo lo que hemos aprendido, el origen de la tentación no es Dios. Luego aquí una aclaración que hacía en la versión original de esto. Ahorita les digo de una vez se los digo la versión original. Si se habrán dado cuenta, se dieron cuenta, estamos en un escenario diferente. Nuestra grabación tuvo una falla por ahí. Esperemos que estas fallas sean para que nosotros nos esforcemos más y estemos entendidos de que no es tan sencillo como encender una computadora lo que se está haciendo. Es realmente complicado y realmente difícil permitir que nosotros disfrutemos el jueves y el domingo de que se nos comparta la palabra de Dios. Es realmente complicado.
Entonces nosotros hemos visto que el origen de la tentación no es Dios. Hemos visto, además, que nosotros podemos ser seducidos por nuestra concupiscencia, atraídos. Y esto tiene mucho que ver con la situación de la pesca, en la cual el pez es atraído por un anzuelo, por lo que desea, por el cebo. Se nos ponen las cosas de las cuales tenemos deseos. Por eso hablaba de ello. Y nosotros tenemos, finalmente, nosotros damos nuestro mal pensamiento, nuestras malas actitudes nos llevan al pecado, y el pecado a la muerte. Eso fue lo que dijimos en los versículos anteriores. Pero eso no es de Dios. La palabra prueba y la palabra tentación son la misma. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la respuesta. Estoy hablando de el original en el que fue escrita el Nuevo Testamento. Es la misma palabra. La diferencia, nuestra respuesta. Lo que Dios manda, 16 a 18, toda buena dádiva. Lo que Dios manda es para nuestro bien. Ellos, nosotros, hemos fallado. No nos hemos dado cuenta del buen propósito de Dios al permitir que pasemos por exámenes, por escrutinios, por pruebas. Dios es la fuente de todo lo bueno. Dios es la fuente de todo lo bueno, de los dones perfectos, no de las actitudes malas, no del deseo de poder, no del deseo de control, no de la vanagloria, no del chisme, no de la crítica, de ninguna de esas malas actitudes. Lo que Dios quiere, lo que Dios manda es para nuestro bien. No hay excepción. Tú y yo tenemos que darnos cuenta de que Él tiene un plan. Dios nos ha dado una vida nueva. ¿Cuál es el propósito de la vida nueva que Dios nos ha dado? Que seamos ejemplo a otros. Por eso dice que nosotros somos las primicias para que otros vean y sigan lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios es fiel. Él nunca falla. Dios nunca deja de darnos lo que necesitamos. ¿Quién es el problema? El problema soy yo y el problema eres tú. ¿Qué es lo que viene de parte de Dios? Lo que viene de parte de Dios es un nuevo ser, toda buena dádiva, todo don perfecto, el nuevo nacimiento por medio de la palabra, para que seamos ejemplo de lo que Dios quiere de sus criaturas. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios realmente porque entendamos esta situación. Les pido que inclinemos nuestro rostro y que pongamos nuestro corazón en examen delante de Dios. Les pido esto por favor en este momento. Señor Dios Padre Celestial, gracias porque nos has hablado, porque nos has examinado y porque has encontrado todas las cosas malas que hacemos, esas que yo incluso he estado tratando de engañarme, he estado incluso tratando de negar que existen, Señor, pero tú me has traído todo esto en este momento a la cercanía de mi pensamiento para
realmente reconocer, Señor Dios, eres bueno. Y realmente yo he buscado justificarme. Yo he buscado enojarme contigo, enojarme con los demás, criticarte a ti al criticar a los demás, criticarte a ti al criticar a quien no debía, desobedecerte a ti al poner mis pensamientos por encima de lo que tú deseas, Señor. Que nosotros seamos sumisos, que nosotros dejemos la soberbia, que nosotros seamos humillados y que nosotros estemos buscando siempre hacer tu voluntad. Te agradecemos por esto que nos has permitido ver y, Señor, te queremos pedir que tú nos hagas entender tu voluntad y tu palabra en este tiempo y que nosotros podamos orar intensamente a ti en este momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. A continuación vamos a tener la oración por la ofrenda. Antes que nada, quiero recordarles que aquí abajo en la pantalla aparecerán las cuentas en las cuales se pueden hacer los depósitos bancarios, tanto para la ofrenda y diezmo general, como para la ofrenda misionera, así como el apoyo para el pago de la camioneta. También recordarles, mis hermanos, que tenemos a su disposición también los teléfonos de los hermanos Félix Acosta y nuestro hermano Antonio Lara, el cual con todo gusto, si ustedes les echan una llamada telefónica, atenderán a su llamada y pasarán a recoger tanto la ofrenda o diezmo que ustedes tengan para ofrendar a nuestro Señor. Así es de que, sin más preámbulo, vamos a tener la oración para agradecer por esta ofrenda que esperamos en Dios esté en su corazón. Oremos. Señor Padre bendito, en esta tarde ponemos en tus manos, Señor, la ofrenda que será depositada, Señor, en banco, Señor, o será recolectada vía nuestros hermanos tesoreros, Señor, para que sea bendecida por ti, Señor. Sabemos, Señor, de la necesidad de los misioneros. Sabemos, Señor, que aquí en la iglesia también hay cambios, modificaciones que se han solicitado por parte del gobierno, Padre, y se tendrán, Señor, que hacer algunas inversiones, Señor. Y esperamos, Padre, que tú pongas en el corazón de cada uno de nuestros hermanos el poner a bien dar una ofrenda de corazón, Señor, o bien seguir depositando sus diezmos, Padre, para que podamos, Señor, continuar con esta labor que tú nos has encomendado, que es de ir y predicar, Señor, tanto en la iglesia, Señor, como aquellos misioneros a los cuales, Señor, tú nos has permitido apoyar, Señor, y en los cuales, Señor, sabemos que ellos aún tienen necesidades, Señor, que aún están en lugares lejanos, Señor, sin familia, Señor. Entonces, Padre, bendice esa ofrenda, Señor, bendice también a esos misioneros, Señor. Sé con ellos, Padre. Ayúdales, Señor, a poder lograr solventar esas necesidades, Señor, tanto de alimento, de techo, Señor, de salud, Padre, y sígueles dando ese ánimo y fortaleza para seguir cumpliendo con la obra que tú les has encomendado, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, reciban saludos. Somos la familia Jan Santillán. Estamos sirviendo en San Cristóbal Táchira, en Venezuela. Y bueno, es un privilegio el poder saludarles por este medio, deseando que Dios les continúe bendiciendo, usando en su iglesia local, en las familias de la iglesia. Y bueno, hermano, en este tiempo de pandemia, Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado. Por el momento nosotros nos encontramos en el estado de Texas y Dios ha cuidado de nosotros. Estamos en una iglesia que nos ha cobijado, nos ha ayudado
nos ha hospedado y a la vez estamos apoyándoles con algunas predicaciones, mi esposa con algunas clases para las hermanas, y los hijos de nosotros pues apoyan en la música, y hemos tratado de igual manera hacer bendición aquí donde estamos ahora. La iglesia en Venezuela sigue adelante, no se pueden reunir en un local público. Hay una ley de parte del gobierno que no permite que se abran locales públicamente, no está permitido, por lo cual los hermanos lo están haciendo en las casas. Y Dios, hermano, de una manera especial tiene el cuidado. Su iglesia, la obra no es de un hombre, es de Dios. Y de esa manera hemos visto la gracia de Dios, el poder de Dios, la misericordia para con Venezuela, para con las familias encargadas. Gracias a Dios nos ha dado 2 familias en nuestra iglesia que son los pilares de la iglesia, que son los que están sacando adelante los servicios de domingo, los cultos entre semana. Dios los guió a poder hacer vigilias de oración y estar buscando el favor de Dios en medio de esta situación difícil humanamente. Pero Dios tiene un control, hermano. Hemos visto la maravilla de Dios meter su mano en Venezuela, en San Cristóbal, y con estas 2 familias han estado por medio de contactos, familia de ellos, ganando almas y a la vez discipulando, invitando a la iglesia. Y la verdad es que Dios ha sido tan bueno, ha fortalecido, ha anclado, ha arraigado la iglesia, el núcleo de la iglesia ha crecido gracias a Dios y gracias al trabajo de los hermanos que se han unido como un solo hombre y han trabajado de una manera unánime y han mostrado amor entre ellos mismos, han mostrado unidad para poder sacar adelante el trabajo en la obra de Dios. Y la verdad a mí me da gozo ver lo que en algún momento Dios nos permitió enseñar, poder en su tiempo nosotros trabajábamos y en la mayoría del tiempo nuestra familia era la que sacaba el trabajo adelante. Pero ahora, hermano, mirar cómo los hermanos tomaron amor por la obra, tomaron amor por Dios, tomaron amor por las almas. Y me da mucho gozo ver el reporte de los hermanos, el hermano encargado, el hermano Sandro Ramírez, cada semana me envía reportes, me envía fotos, me envía videos del trabajo que hacen en discipulados, en ganar almas, los muchachos aprendiendo música y hermano, la verdad es que ellos siguen adelante, siguen fieles a Dios, y quiero agradecer a Dios por ustedes como iglesia, que muchas veces no miran el resultado, pero están sembrando, están teniendo fruto, y es un fruto eterno, y lo que ustedes dan para nosotros o nos hacen llegar, sinceramente, aunque nosotros estamos ahora aquí, cada semana enviamos a Venezuela, porque las reuniones que ahora tienen y por la situación de caos que hay en el país, de escasez, la frontera cerrada, pues nosotros tenemos que enviar, hay bajos recursos, no hay trabajo en Venezuela ahorita, la gasolina, aunque es un país petrolero, no hay gasolina y se consigue caro. Bueno, nosotros lo que hacemos es que cada semana enviamos para los desayunos, estamos dando desayuno a los niños y a las personas de la tercera edad, que a algunos de ellos pues no les es fácil los alimentos, entonces de una u otra manera les somos de bendición en esa área. Y bueno, cada quincena enviamos una ofrenda para los hermanos, para ayudarles
en sus gastos o tratar de ayudarle parte de sus gastos, porque pues, al final nos es difícil poder enviarles para todo, pero de alguna otra manera cada 15 días enviamos ofrendas a los hermanos que están ayudándonos allá, y Dios ha sido tan bueno, hermano. Ha sido tan bueno con ellos y ha sido tan bueno con nosotros, y de igual manera yo creo que Dios va a ser bueno para con ustedes, porque estamos invirtiendo en el cielo. Me gustaría recalcarles un texto en Filipenses. El apóstol Pablo, hermano, dejó una verdad o una promesa de parte de Dios, de parte del cielo. Aquellos hermanos, aquella iglesia de Filipos, los hermanos en Filipos, la única iglesia que apoyó al apóstol Pablo en medio de hambre, en medio de enfermedad, en medio de necesidad. El apóstol Pablo estaba solo, pero había una iglesia, la iglesia de Filipos, que lo tomó y estuvo orando por él y estuvo invirtiendo económicamente por él. Y el apóstol Pablo miró el amor de esta iglesia, miró el amor de estos hermanos, y el apóstol Pablo, rogando a Dios, deja una promesa de parte de Dios por lo que ellos hicieron. Dice la Biblia: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo les deja esta promesa y les dice: Dios les va a suplir todo lo que falta, sea material, sea espiritual, sea familiar, sea ministerial. Dios les va a proveer, porque ustedes están amando la obra de Dios, ustedes están en serio con la obra de Dios. Y la verdad, hermanos, me gustaría compartirles esta promesa, decirles que el apóstol Pablo en contexto decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hay pruebas, hay escasez, quizá la membresía bajó en este tiempo, las finanzas bajaron en este tiempo, pero dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que falta. Y queridos hermanos, Dios mira el corazón, Dios ve la inversión que ustedes hacen por su obra, por medio de nosotros. Y hermano, hay fruto en el cielo, hay fruto en un banco celestial, en un banco que no se devalúa, en un banco donde no hay pérdida, no hay devaluación. Al contrario, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hermano, me gustaría darles gracias en nombre de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, por invertir en nosotros. Gracias de todo corazón, y al mismo tiempo decirles que oramos por ustedes, que oramos para que Dios pueda bendecir sus necesidades y siga usando sus vidas para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, reciban saludos, y que en este tiempo difícil la buena mano de Dios sea con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos, y les continúe usando. Reciban saludos de mis hijos, de mi esposa, y un fuerte abrazo, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, estos son los avisos de la Iglesia Bautista Canaán. Acabamos de pasar por un periodo especial que el 31 de diciembre observarán. Los avisos que tenemos es este domingo es cierre de agenda. Entonces los encargados, los tesoreros, favor de hacerle llegar a la hermana Vero todos sus reportes. La verdad, ahora sí no tenemos gran necesidad de tiempo extra. Normalmente damos un día más por aquello de que nos hemos estado reuniendo y nuestros ingresos han sido muy generosos. Y Dios es generoso. Dios es generoso al permitirnos, con lo poco y con lo mucho, continuar en su obra. Entonces, gracias a Dios. Pero en cuanto a números, no tenemos mucha información que redactar.
Entonces seamos atentos, seamos diligentes y entreguemos nuestros informes, todos los que tenemos que entregar informes, entreguémoslos. Se les va a estar enviando, también ese es el otro aviso, por sociedades, la forma en la que hemos de estar a partir de este domingo. Cada 15 días se va a estar haciendo la evaluación de el comportamiento que hemos tenido. Entonces, seamos ordenados, seamos obedientes. Una de las cualidades más importantes de un creyente es ser obediente, no solamente a Dios, también ser obediente a lo que nos están indicando las autoridades sanitarias, ser obediente a que lo que vamos a hacer no es por un gusto personal, es por protección de unos para con otros. Entonces vamos a estar atentos a eso y pues que el Señor nos bendiga, les bendiga y nos bendiga a todos. Y pues vamos a pasar al tiempo de oración en este momento. Les agradezco, mis hermanos, que hayan estado en esta reunión virtual. Dios quiera que el mensaje que hemos recibido el día de hoy sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Esperamos muy pronto el poder vernos nuevamente cara a cara aquí en este templo, que si ustedes lo vienen a ver está vacío, pero esperamos que pronto se pueda ver, tal vez no lleno, porque sabemos que las autoridades no van a permitir que seamos muchos, pero sí esperamos que todos los que vengamos con gozo y con ánimo para seguir alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener la oración para finalizar este servicio y esperamos en Dios volvernos a ver. Oremos. Padre, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú siempre tienes algo para nosotros, Señor. Permítenos, Señor, seguir escudriñando las Escrituras, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, seguir, Señor, reteniéndola, Señor, entenderla y vivirla, Padre. Te pedimos, Señor, que seas con cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, tanto los que han escuchado en esta noche tu palabra, Señor, como aquellos que no han podido tener ese privilegio, tal vez por trabajo, tal vez por dificultades con la tecnología, Padre, pero esperamos en Dios, Señor, que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros tu palabra día con día. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.